tener tan mala suerte. No me está pasando. Rufino, soy yo. Elio, te tengo noticias. Cortés acaba de recibir una llamada. El güey está metido hasta las manitas en el narcotráfico. Por la jeta que tiene, me imagino que ya se enteró de lo robo del dinero. No hay dinero, güey. Es un cargamento de coca. No, el mensaje que me llegó decía que era un traslado del dinero. El camión que robé traía un cargamento que, si no me equivoco, debe ser más o menos 1 tonelada de cocaína. Con razón la jeta que tiene. No, si lo vieras, güey. Mira, Rufino, haz lo que sea. Sigue a Cortés, averíguate quién está detrás de todo esto. Esta tonelada en la calle cuesta millones. Elio, estás frito. Desde el principio te dije que nos estaban poniendo un 4. No, en la que nos estamos metiendo, Elio. En una de la que todavía podemos salir. Estoy escondido con el camión y no lo van a encontrar tan fácil. Estás te van a fusilar. Mira, tú no le quites un ojo de encima a Cortés, que voy a hacer algo que se me acaba de ocurrir. Adiós. ¿Elio se sacó la lotería o qué onda, señora? ¿Por qué dijiste que él se aventó el milagrito del dinero para operar a tu hijo? Es que no sé si me da como cosa hablar de esto. Bueno, entonces no me cuentes, porque hay cosas que no se dicen. Lo importante es que tu hijo se cure. Yo pienso que hasta Diosito se hace el ciego cuando caminamos chueco para hacer algo derecho. ¿Me entendiste o me regreso? Hola, ya tengo los resultados de Elio Flores. No es compatible. Pero mi mamá sí lo es, doctor. Y en el hospital ya lo saben. ¡Qué buena noticia! Bueno, pues dile que viaje ya para que pueda hospitalizarse y adelanten los análisis, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pasó, mijita? Mamá, buenas noticias. Todo está listo para la operación de Salvador. Lo van a operar mañana, así que te tienes que ir ahorita mismo para el hospital. Sí, qué bueno, Sara. Nos vemos ahí. Voy corriendo para el aeropuerto. Bye. Entonces, ¿qué onda? ¿Te vas a venir a dar el rol con nosotros? El Arnulfo es a todo dar. Y además vamos a estar aquí de regreso antes de que llegue tu mamá. Nadie se va a enterar. Este va a ser un secreto entre nosotros tres. Dale, di que sí, Pepe. No, yo voy para la escuela. ¿Te gustan los go-kart? Has manejado uno. Podemos olvidarnos de este asunto de los coches de niños y te puedo llevar a manejar uno de a de veras. Uf, lo que yo hubiera dado por treparme una de esas naves cuando era morro. Corren como a 70 kilómetros por hora. ¿Tan rápido? No, déjalo, empanada. A Pepe le da miedo estas cosas de adulto. No, espérese. Yo voy. Pero si seguro me trae antes de que llegue mi vieja a buscarme. ¿Seguro? Sí, mero se habla. Ara, ¿qué hubo? ¿Cómo está Salvador? Ay, vos sabes que hubiera venido antes, pero me tocó llevar a Pepito al colegio nuevo y me embolaté haciendo mil cosas. Tranquila, no pasa nada. Está allá adentro Sara con él. Está preparando todo porque mañana lo operan. La mamá de Sara resultó compatible para darle el riñón. Ay, bendito sea el Señor. Eso me tenía más angustiada. Bueno, pero ¿y cómo van a hacer para irse a Estados Unidos? Si Sara me dijo que eso costaba un ojo de la cara. ¿Con qué plata van a operar a Salvador? No tengo ni idea, pero a Sara ni le vayas a preguntar porque no tiene cabeza para respondernos. No, pues me imagino. Oye, ¿qué? ¿Tu chamaco qué? ¿Se sigue pasando de contestón? No, ese pelado está tenaz. Pero bueno, lo único que me tranquiliza es que hoy entró al colegio nuevo. Ay, lo que sí me tiene como loca bizcocha es que fíjate que nada que consigo camello. Nada de nada. Y yo ya no estoy sola. Yo antes pues podía llegar a mi casa con las tripas vacías, pero ya no, ya tengo otra boca que alimentar. ¿Y con lo que come mi pelado?
Vos no sabés lo que come. Pero has ido a varias peluquerías, ¿no? A 3 peluquerías y nada de nada por la vaina de los papeles. Y de paso ya no tengo a Juan, que me ayudaba antes cuando no me alcanzaba el billete. Ay, no. ¿Pero a poco prefieres que lo suelten para que te ayude con la plata? No, calla esos ojos. Calla esos ojos que a mí me va dando un soponcio a la hora que suelten a Juan. De la lana ni se preocupe, licenciado. Ya le dije que tengo cómo pagarle. Yo ya le dije que su caso está difícil. Sí, ya sé que tratar de secuestrar al chamaco ese estuvo caro. Pero puede decir que me puse loco, que la culpa fue de mi vieja. Que esa colombiana me puso los cuernos. Digo, no sé, invéntese un cuento para sacarme de aquí. El problema son los testigos. Miriam es extranjera y está de ilegal. No puede ser que ella ande en la calle y yo no, que soy mexicano. Por ahí podemos empezar. Podemos amenazarla para que no declare en mi contra. Digo, porque ella y el niño entraron con pasaportes chuecos. Y estoy seguro que eso la va a asustar. Mira, si tienes la lana, puedo hacer que salgas bajo fianza en 2 o 3 días. ¿Cómo ves? ¿2 o 3 días? Sí. Mis ojitos. Esos son mis ojitos. Los vas a abrir más pronto de lo que piensas, mi amor, ¿eh? Nada más hay que aguantar tantito, campeón. Y te prometo que ya mañana vas... ¿Doctor? Doctor, algo está pasando. La máquina empezó a sonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Sal, por favor. Sal un momento, por favor. Pero, mijo, por favor, déjanos trabajar. Gracias. Llama al doctor Rodríguez. De inmediato. La vida nos ha quitado muchas cosas, mi amor. Pero ojalá y pueda yo devolverte un poquito de tranquilidad. Mi Sara. ¿Berta? ¿Berta, eres tú? ¡Berta, ábreme! ¡Berta, ábreme inmediatamente! ¡Berta! ¡Berta, me tengo que ir! ¡Ábreme! Amigo. Sara, ¿qué pasó? ¿Salvador está bien? No. Acaba de tener otra crisis y no me dejaron quedarme con él. No te preocupes, ¿ya sabes tu doctor? Ya me dijeron que nos están esperando en el Hospital de Los Ángeles para hacer el trasplante. Mira, yo sé que tu mamá va a ser la donadora, pero ¿qué pasó con mis análisis? Pues no eres compatible, pero mi mamá ya está viajando para allá. Mira, el doctor me dijo que viene una ambulancia aérea para buscarnos. ¿Eso es verdad? Y pues, ¿cómo lo lograste? Prefiero que no hablemos de eso. Mira, Elio, yo sé que he sido muy dura contigo por todo lo que pasó, por el engaño, por tu esposa y tu hija. Pero también sé que fuiste tú el que contrató a los gringos para que operaran a mi niño. Gracias, Elio. Gracias por ayudarme a salvarlo y por quererle tanto. Oye, te fuiste porque ibas por más dinero, ¿verdad? ¿Dónde estás ahorita? Digamos que lo que salí a hacer todavía está pendiente. Pero todo va a estar bien. ¿Sí vamos a poder hacerle el trasplante mañana? Elio, por favor, mi hijo ya no aguanta. Todo va bien. Yo te prometo que en cuanto regrese al hospital es porque tengo la lana para el viaje y la operación. Dame una hora, por favor. Adiós. Don Heliodoro. Señores. ¡Vámonos, vaquero!
Este es el tercer mensaje que te dejo. Yo sé que tú fuiste la que cerró la puerta con llave. Te pasas, Berta. Tienes que sacarme de aquí. Yo tengo que estar con tu hermana y mi nieto. Ellos me necesitan. Ay, por Dios, esto es una locura. Esto que estás haciendo es una locura. Sara, te tienes que calmar. Chavita es un campeón. Mira todo lo que ha aguantado. No se va a morir justo ahorita que son... Araceli, el doctor de que se peleó con vos. Tranquila. Ya logramos estabilizar a Salvador. Ay, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Mi niño puede viajar así? En un avión ambulancia, sí. Voy a checar que esté todo listo para el traslado. Gracias. ¿Y qué te hace falta llevártela? Ay, ropa para el niño, los pasaportes. Ay, ¿cómo le hago? No me quiero mover de aquí. No te preocupes. No te preocupes, que yo me quedo aquí. Anda y busca lo que te hace falta. Yo te acompaño y te ayudo a hacer la maleta, ¿va? Eso sí. ¿Vos me puedes hacer un fa? Sí. ¿Será que puedes recoger a Pepito en el colegio? Sí, claro. Sí, te lo llevas para tu casa mientras que Sara llegue y yo lo recojo después. Perfecto. ¿Vamos? Sí, gracias. Pero, Miriam, cualquier cosa me hablas, ¿sí? Sí, no te preocupes. Vos fresca. ¿Me llamas? Sí, te llamo. Fresca. Ve. Gracias. Chao, peladas. A darle a toda velocidad. ¡Para irnos, Pepe! Ya estuvo, Pepe. Vámonos. No. Déjame dar más vueltas, ¿sí? No, no se puede. Déjame dar 5 vueltas más. Tu mamá va a ir por ti a la escuela. No quiero que te metas en problemas. Mañana le seguimos. Oye, este chicle sabe a puro plástico. ¿No tienes otro? No seas puerco, no lo tires ahí. Gracias. ¿No quieres otro? Sí. No. A ver. ¡Cuauhtémoc! Dígame, señora presidenta. Adviértale a todo el personal de seguridad del rancho que nadie puede salir, incluida mi madre. Y si sucede algo extraño, inmediatamente me lo reportan, ¿está claro? Lo que usted diga, señora. Puede marcharse. Órale, rata. Vampiro, tráiganselo.
me van a hacer? Si me van a matar, háganlo ya de una vez. Órale ya, hombre, cállese. Voy por patrón. Buenos días, abuelito. Mi princesa hermosa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Sabes qué? Ya vi que te adelantaste y no me esperaste para abrir los regalos. Es que mi mamá hizo que los limpiaran. No le gusta que me ensucie las manos. Bueno. Pero no los he tocado. ¿Los podemos abrir juntos? ¡Claro! ¿Quieres que empecemos por este primero? ¿El que es para armar? Ven, vamos a ver. Acércate. Vamos a verlo. Ven, siéntate aquí conmigo. Pero me voy a ensuciar. Ay, hija, pues nos ensuciamos los dos. Ah, y si tu mamá te regaña, pues que lo vaya pensando, porque yo la regaño a ella porque por algo soy su papá. Ven. Ya quítenme esta chingada de la cabeza. Déjenme ver. Y vine a hablar con el dueño del circo, con el patrón. Me está esperando. ¿Qué te pasa, mijita? ¿Te duele la cabeza? Oh, sí, es que mi mamá me apretó mucho el moño. ¿Desde cuándo te duele, mi amor? Te pasa muy seguido. ¿Ya se lo dijiste a tu papá? ¿Dónde está tu papá? Mi papá. ¿Sí? Está de viaje, creo. De viaje. ¿Dónde? ¿Cuándo se fue, mija? Abuelito, ¿Sí? ¿es cierto que mi papá ya no es policía? A ver, ¿qué tanto se secretean? ¿Que no saben que es de mala educación? Nada de eso, hija. Mi niña me estaba preguntando cuál es tu perfume predilecto para regalártelo el día de tu cumpleaños. ¿Qué pues, muchachos? Así no se trata a los invitados. Quítenle esa cosa. El mismísimo comandante Florestarso. ¿Qué hace en mi casa un policía que apenas ayer me pisaba los talones para meterme a la cárcel? A ver, Caperucita. A ver, ¿qué haces para escaparte ahora de la cueva del lobo?